Anémica, desnutrida, con neumonía, que no sabía que estaba embarazada de 7 meses, ingresó de urgencia, tuvo una cesárea, primero murió su bebé de menos de 1 kilo y luego murió ella. Estamos con José María Costa, periodista de La Nación, que ha seguido el caso de cerca. ¿Cómo está, José María? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Y la verdad que estamos conmovidos porque fueron 5 días, estos últimos 5 días, donde se puso en evidencia muchos años de abandono y de desidia. ¿Sí? Vamos a tratar de reconstruir un poco esta historia a la distancia, porque estamos muy lejos nosotros del Chaco, pero para mostrar otras realidades que hay en el país. Esto sucede en un lugar que se llama El Sausal, ¿sí? El Sausal es una localidad chiquitita que tenía 715 habitantes. Ahora tiene 714, lamentablemente, después de la muerte de esta nena Wichi. Es un paraje rural muy chiquito y esta nena era huérfana porque su madre había fallecido de una enfermedad respiratoria mucho tiempo atrás. A los 11 años, ella se va a convivir con quien considera su marido. Ella, cuando la internan la semana pasada, ella dice: vivo con mi marido, un chico que en ese momento tenía 17 años y hoy tiene 19. ¿Sí? Esta nena, el viernes de la semana pasada, sin haber tenido ni un control médico previo, va a la salita que tiene este pueblito chiquitito donde hay solo un enfermero, que muy pocas veces va un médico, porque tenía tos. Se sentía mal, tenía tos. Este enfermero le dice: mira, no tengo los recursos para atenderte acá, y la deriva a Sausalito. Vamos a tratar de reconstruir todo este camino por donde fue pasando diferentes clínicas, ¿sí? Sausalito está a 24 kilómetros y es la ciudad un poquito más grande, o menos pueblo, por decirlo de alguna manera, o menos paraje que donde vivía esta nena. ¿A cuánto queda o es más o menos? A 24 kilómetros uno del otro, ¿sí? Estos lugares están a 600 kilómetros de Resistencia de Chaco, de la capital, ¿sí? En ese lugar la atienden nuevamente y ahí le dicen: mira, no tenemos los recursos, te vamos a enviar a la capital de Güemes, que es el departamento que se llama Juan José Castello, lugar al hospital de Bicentenario. Ahí la revisan y recién ahí es el primer momento donde detectan que tenía un embarazo de 30 semanas. ¿Escuchaste bien? 30 semanas, y además detectan que era una nena que tenía desnutrición crónica y anemia. O sea, dentro de su pequeño cuerpito maltrecho, además llevaba una vida que estaba ya desde el vamos limitada, ¿sí? Por la mamá que estaba gestando este bebé. En ese lugar se dan cuenta que tampoco tenían los recursos, le hacen una atención mínima y deciden derivarla a Resistencia Chaco por vía terrestre, como son los caminos que conocemos en el país, horas de viaje. José, te invito ahora a conversar telefónicamente con Liliana Encisa, que es médica pediatra y coordinadora provincial de salud integral en la adolescencia de Chaco. Liliana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Liliana, una primera pregunta es: ¿cómo es posible que pase esto a esta altura del siglo? Bueno, estuve escuchando previamente en este momento lo que relataba tu compañero y quisiera hacer una serie de correcciones. A ver. Porque es importante, primero y fundamental, el sistema de derivación que uno tiene dentro de la provincia del Chaco. Es así en realidad porque está escalonado por los lugares que tienen mayor complejidad. Y es verdad que ante la situación de la niña que estaba con una infección respiratoria y fue derivada desde el hospital del Sausalito al hospital del Bicentenario, que es la localidad de Castelli, la ciudad base, digamos, del departamento Güemes, ante esta situación de una niña embarazada con una infección respiratoria grave, es importante la derivación a centros de mayor complejidad. Por eso se deriva a la ciudad de Resistencia
hospital pediátrico, en donde se evalúa por el médico de la emergencia y de la terapia intensiva, en colaboración y comunicación con el servicio de ginecobstetricia, y a partir de ahí, debido a las evaluaciones que se hacen, el ingreso a la terapia intensiva del Hospital Ferrando, en donde es asistido por un grupo de médicos especialistas en terapia intensiva y seguidos por un médico que está especializado en intensivismo obstétrico crítico, porque este tipo de pacientes es realmente diferente. O sea, cualquier persona que tiene una situación grave de salud que requiere una terapia intensiva, obviamente que está en condiciones diferentes al resto de las personas. Y cuando además se trata de una mujer que está embarazada, en este caso una niña embarazada, requiere de otro tipo de cuidados y mayores tipos de cuidados. Una de las cosas que es importante, que quiero recalcar, es que se hace mucho hincapié en el tema de la desnutrición, y verdaderamente yo en anteriores entrevistas recalqué que eso era una situación que tenía que tener mucho cuidado en la afirmación de esto, porque en realidad en la población indígena y sobre todo población wichí, las mujeres son más pequeñas y las evaluaciones nutricionales nosotros nos consta en historia clínica. Estuve hace horas en la localidad de Castelli revisándole una historia clínica de la niña. Consta un peso de 50 kilos evaluado en el mes 9 de 2018. Son más bajas que el resto de la población, es decir, que por índice de masa corporal realmente uno tiene que tener mucho cuidado en decir que es un estado crítico de desnutrición. Claro, pero en ese momento, perdón, ya tenía un embarazo de 6 meses, por eso tenía 50 kilos. Si fue el mes 9 de septiembre, igual, perdón, una aclaración, nunca se puso en duda la calidad y la intención de los médicos por salvarle la vida. Uno lo que muestra es a veces esto lo grande que es el país. Yo también soy de un lugar chiquito de Tucumán y entiendo de esto de las derivaciones. Lo he vivido en carne propia y lo sé a lo que usted se refiere de ir pasando en los escalones de complejidad. Pero por lo que usted está diciendo que esto sucedió en septiembre, hace 2 meses atrás, hay un primer caso que esa nena como mínimo estaba embarazada de 4 meses y nadie se dio cuenta cuando se le hizo esa evaluación de peso. No. La niña es derivada desde el hospital, desde el paraje El Sausal, que es donde vivía la niña, al hospital de El Sausalito, y de ahí es derivada al hospital del Bicentenario en el mes 9 del 2018, donde recibe una primera evaluación por un médico clínico, una obstetra y una asistente social. Liliana, Liliana, de todas maneras, este caso tan trágico que se convierte en único, porque bueno, afecta a una niña de 13 años, no es único en términos estadísticos. La provincia tiene problemas serios de indigencia y de pobreza y ha empeorado respecto del año pasado, de 2017 respecto de 2016, creció 5% la pobreza en la zona de gran resistencia, se duplicó la indigencia, es decir, es altamente probable que otras adolescentes y niñas estén en una situación similar. La provincia ha estado bajo gestión justicialista durante varias gestiones de gobierno. ¿Qué medidas concretas están encarando para paliar estas situaciones, ayudar a las personas a salir de la pobreza y a aquellas personas que están atrapadas en esa situación no atraviesen estas dramas realmente? ¿Hay una responsabilidad política en esto? Varios, con respecto a lo que decís, a las estadísticas, eso es verdad. También es cierto que si pudieras revisar o si has revisado las estadísticas nacionales de salud, podrás encontrar índices que están en descenso, lentamente, pero en descenso al fin. Y no es una suerte de querer poner un énfasis en la defensa de un determinado gobierno o no, sino porque me parece que si uno debe hacer un análisis, digamos, neutro sobre la situación, también es cierto que en el 2015 y 2014 teníamos un índice más alto, con cifras absolutas que iban en 330 a 340 recién nacidos producto
de madres que tenían menos de 15 años, que tienen menos de 15 años. Eso fue paulatinamente en descenso. En 2016 fueron 284 y 224, perdón, y en el 2017 fueron en números totales 183 recién nacidos, Liliana, producto de estas mujeres menores de 15. Liliana, hay un dato muy llamativo, yo te quiero plantear un dato muy llamativo, que es que esta niña no estaba escolarizada. La Argentina está debatiendo la implementación efectiva, real, de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. En este caso, ni siquiera, aunque el Chaco fuera altamente efectivo en instalar la ESI en las escuelas, no alcanzaría una población desescolarizada. ¿Ustedes están desarrollando problemas de educación sexual integral en aquellas poblaciones que no logran que estén en la escuela? Sí, y tenemos dos mecanismos, digamos. Por un lado, desde este año, digamos, desde fines del año pasado, con el lanzamiento del Plan ENIA, y el Plan ENIA abarca Chaco por los indicadores que tiene precisamente, y en este plan entran 3 departamentos de la provincia del Chaco, que son el departamento San Fernando, que tiene el mayor peso demográfico, por eso entra el departamento Chacabuco y el departamento San Fernando, que es el departamento Güemes, que es justamente en donde está la localidad en donde vivía esta niña. Ahora bien, el Plan ENIA es para niños escolarizados o adolescentes escolarizados en escuelas secundarias. Claro, el tema es que hay muchos desescolarizados. Nosotros tenemos un trabajo conjunto y articulado con justicia, y por otro lado está desarrollo social, pero hemos articulado este año un trabajo con la justicia precisamente para esta población más pequeña, yendo a las localidades específicamente que son las más claves y las más rojas en indicadores, que son Espinillo, Misión Nueva Pompeya, y teníamos programado Sausalito. Tengo una pregunta. ¿El gobernador Domingo Pepot ha hecho alguna autocrítica a partir de este caso respecto de su política de cuidado de la adolescencia? Yo específicamente, la verdad es que estuve abocada a atender a los medios en estas últimas 24 horas. ¿Está en contacto con el gobernador por este caso? Me he comunicado con la secretaria de Gobierno. ¿No con el gobernador? No con el gobernador, sí con la secretaria de Gobierno. Hemos hablado extensamente. Por supuesto, me preguntó algunas cuestiones específicas de manejo del programa y de lo que se articula, que la verdad es que se articula, pero si vos me preguntás si es suficiente, y no es suficiente, porque obviamente que tener el caso índice con estas características, y si te repasás un poco las noticias, vas a ver el año pasado una niña de Paraje Techat, que pertenece también al departamento Güemes, con una gestación producto de un abuso. Y en este caso particular, si bien es cierto, uno técnicamente tiene que hablar de un abuso, por eso una vez que llegó al hospital pediátrico se hizo el anoticiamiento correspondiente al Organismo de Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, y por supuesto, como en mi provincia se hace con denuncia por doble vía, es decir, que llega a la justicia, se hace la denuncia del caso. La justicia investigará y pondrá la razonabilidad en la investigación del caso. Pero esta niña, en el mes de septiembre, cuando el Hospital del Bicentenario hace a las 21 semanas un primer control de la gestación, tiene una entrevista con la asistente social del Bicentenario junto a un traductor de su lengua, wichí, y se le pregunta específicamente, ella refiere que vive con su marido, que también es un adolescente, sí, y que desea continuar con su gestación. Nosotros tenemos como provincia protocolo único de intervención para casos de delitos contra la integridad sexual, en donde está específicamente tratado la interrupción legal del embarazo, y hemos capacitado a lo largo de 2014, 2015, 2016 y 2017 en la provincia.
¿Y la niña estaba en condiciones de entender las consecuencias de esa decisión, dado las condiciones de vida, las condiciones de vulnerabilidad, de falta de escolarización? ¿Estaba en condiciones de entender? Y yo te puedo decir, sin haber hablado con la niña, yo nunca pude hablar con la niña, yo la conocí en asistencia respiratoria mecánica, entonces yo no hablé con la niña, pero no importa, ante los indicadores, la edad de la niña, el inicio de relaciones sexuales tan tempranas, la convivencia tan temprana con otro adolescente, y verdaderamente uno pone en duda la capacidad de poder decidir, ya que tampoco estaba escolarizada, y uno sabe que ante el menor recurso de escolarización, la capacidad para poder entender plenamente sus derechos se ven recortados, obviamente. Entendemos. También es cierto que uno no le puede obligar a nadie, porque debe respetar. Está claro. Grandes dilemas en esas situaciones tan trágicas. Muchísimas gracias, Liliana Encisa, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, José, por esta oportunidad de tratar con profundidad una este sola tema. Cosita más. Paradójicamente, esta nena termina muriendo de lo mismo que murió su mamá, por una enfermedad respiratoria, ¿sí? Y ojalá que este protocolo y este sistema funcione de una manera mejor para que sigamos evitando o podamos empezar a evitar este tipo de situaciones en el país. Gracias. A vos. No se vayan de ahí porque ahora seguimos con la entrevista a Miguel Ángel Pichetto.